Salud de mente. Llegó la hora de hablar de nuestra salud emocional y el mundo que nos rodea. Prepárate, disponte a escuchar y recuerda abrir tu mente a lo que hoy platicaremos. Quédate y comparte la siguiente hora con nosotros. Les damos la bienvenida a Salud de Mente y el día de hoy estamos para platicar sobre pastillas para portarse bien. ¿Alguna vez han escuchado sobre eso? Pues bueno, ahorita vamos a platicar de ellos. Aquí en la mesa está un servidor, Raúl Vivanco, para platicar de este tema. También me acompaña aquí Daisy. Así es, pues bienvenidos. Y del otro lado de la mesa tenemos esta vez a dos psicólogos acompañándonos. Es que es un tema muy intenso el del día de hoy y pues jugamos experiencia, así que nuestro psicólogo de cabecera, Jesús Villaseñor. Hola, bienvenidos, muchas gracias por sintonizarnos una vez más y tenemos un tema muy interesante para todos los papás el día de hoy. Y haznos el favor de presentar a nuestra invitada. Sí, pues aquí hablo de mi Vivi, mi compañera, colega y amiga, y pues nos está acompañando el día de hoy como especialista también en esta parte clínica, que nos va a apoyar mucho. Vivi, preséntate también, por favor, platícanos un poquito qué es lo que vienes haciendo y qué es lo que vas a aportar, qué es lo que vamos a platicar el día de hoy. Ok, pues muchas gracias a todos por su invitación. Muchas gracias a todos por la invitación. Pues ahorita vamos a hablar un poquito acerca de los medicamentos en niños. Y pues lo que he venido haciendo, pues ya en anteriores programas que me han invitado, pues he comentado, soy psicóloga clínica, me especializo en adicciones. Sin embargo, últimamente en estos 2 años me he desempeñado en la educación especial, específicamente en preescolar con niños que necesitan pues este tipo de tratamientos, ¿no? Entonces... Creo que hay mucho que platicar el día de hoy, por eso así que vamos a empezar, vamos a darle vuelo a la hilacha, pero no sin antes recordarles que pueden seguirnos en redes sociales, búsquenos en Facebook, búsquenos en Instagram, búsquenos ahí en YouTube, también pueden escuchar el podcast, no solamente estamos en video, sino que también pueden escucharnos ahí en Spotify, en Apple Music, nos pueden escuchar en YouTube Podcast también. ¿Sí? Entonces búsquenos como Salud de Mente, así, salud espacio de mente pegado, y nos van a encontrar el icono, y van a encontrar el logotipo bien chido como siempre. Y pues si por alguna razón dejan de escuchar este podcast en este momento que lo están escuchando, tienen que pausar o algo, pues ahí lo van a encontrar, ¿no? Un saludo a los que nos ven por ahí la televisión también. Sí, ahí. Volvemos al canal 66 y estamos arrancando nuestra 3ª temporada. Muy bien, pues platíquenos, chicos. Bueno, pues la medicación psiquiátrica en niños, que es el tema en general del que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Estas pastillas que nos ayudan a portarnos bien, ¿sí? Entre comillas, ¿no? Sí, Oye, no, se me hace bien nefasto que suene así, para portarse bien, que te sí, lo digan. claro. La medicación psiquiátrica en niños ha evolucionado significativamente en estos años a pasos agigantados, pero de manera global. En realidad tiene muy poquito tiempo que se ha generalizado la idea y el tratamiento psiquiátrico para niños, ¿sí? Aproximadamente entre 1980 y 1990, estamos hablando de 40 años. 30, 40 años. 30, 40 años aproximadamente, se produjo un aumento notable en la prescripción de psicofármacos en niños y adolescentes. Esto en Estados Unidos e Inglaterra, ¿sí? Aquí en México es otra No, ahorita llegamos ahí. Dije yo en México, es más o menos mi edad, por ahí todo, mira. No, tranquila. Si tú nos estás escuchando de Estados Unidos o de Inglaterra, pues tendrás unos 40 años, ¿no? Escuchando un poquito esta parte del medicamento. Y de hecho, hay muchas historias de cómo el medicamento fue influyendo en esta parte. Y creo que sobre todo en este primer mundo, desgraciadamente fue donde se generalizó esta idea de pastillas para portarse bien, ¿no? Para que los niños se calmen, estén alineados, funcionen no mejor, no estén jodiendo, ¿no? Prácticamente. Sí, por eso se me hace como bien nefasto, ¿no? Pastillas para portarse bien, ¿no? Habla desde la perspectiva, o sea, imagino, claro, un padre o madre que está pasando por una situación donde tiene que llevar a sus hijos a esto, o sea, es como una expresión comprensible, pero pues no deja de ser dura, ¿no? Y gachita. Sí. Digamos que, por ejemplo, en el 87, por ejemplo, se consideraba que 1.5 niños de 100 empezaron a recibir medicación psiquiátrica. A ver, 1.5 de 100. Ajá. ¿En qué año? En el 87. Es un montón. En el 96 ya habíamos subido a 4 de 100.
Inga su rollo. Y eso, 10 años después. Sí, 10 años después, ¿no? En México, sí, bueno, en términos generales, por lo que más se medicaba al principio era trastorno de déficit de atención con hiperactividad, el TDA, y el trastornos depresivos o trastornos ansiosos con niños. A ver, pero un pequeño paréntesis, duda, ¿no? O sea, ok, estamos hablando que en estos años pues como que se pulió la técnica, la investigación y todo, y llegamos a estas conclusiones de que existen estos medicamentos con los que podemos regular ciertas conductas y hacer que la gente se comporte de cierta manera, ¿no? O dentro de estos parámetros, dentro de esta forma de ser. ¿Qué pasa antes? Pues antes no, o sea, antes no había de eso, ¿no? Antes estaba la chancla, el cinto. Sí, claro. Estaba si no te portas bien, hay castigo, ¿no? Era la manera más conductual. Sí, de hecho, es una pregunta muy frecuente esa que tú haces, es muy interesante porque es una pregunta como muy frecuente, ¿no? Y ahorita lo estamos a lo mejor como que tomando a broma, pero sí esta creencia de muchos padres de familia, que no digo que los niños de ahora se les permita todo, porque luego caemos en esto de la generación de cristal y que todo les permites. Pero ¿qué pasa antes? Sí existían estos niños que necesitaban esa atención y esos medicamentos, sin embargo estaban un poquito relegados. No era tan frecuente como lo ves ahora. Y si te fijas, van cambiando los trastornos y que la verdad varían y dependen mucho acerca de la alimentación, del desarrollo del niño y también dependen mucho del entorno, ¿no? Son una serie de factores que influyen para que esto se vaya dando y siguen las investigaciones. Por ejemplo, ahorita lo que se está presentando mucho en las escuelas, sobre todo en mi área, pues que yo estoy en jardín de niños, que estamos hablando que son niños de 3 a 5 años, ya próximos a pasar a primaria, son el espectro autista. Se está presentando muchísimo. Entonces, es la moda. Ándale, pudiéramos decir que es como una moda. Es una tendencia. O sea, hay una tendencia, pero está curioso porque la tendencia tiene una razón de. Y que tú dices, ¿por qué? ¿Por qué? Exactamente. ¿Por qué? Entonces hay una serie de factores que están influyendo y la verdad yo sí soy de las personas que creen que ahorita la alimentación que estamos teniendo tiene mucho que ver porque la comida ahorita simplemente ya está súper procesada, ¿no? Pero bueno, antes del espectro autista era esto del TDAH, ¿no? Los niños con hiperactividad y que para todo eres hiperactivo y ya siéntate chamaco y te tengo que dar unas buenas para que te quedes quieto. La escuchabas a la tía, a la vecina, es que el niño es hiperactivo, ¿no? Exacto. Pero no sé, eso, yo siempre cuando estaba chico y escuchaba eso lo relacionaba como que no le den azúcar, ¿no? Sí, no le den café. Así, pero no entendía qué era, ¿no? Pues es que no lo deje jugar videojuegos, ¿no? Porque se va a poner bien alterado. Sí. A ver, aquí hay algo incurada, ¿no? Me llama mucho la atención que mencionas que la alimentación y otros factores influyen. O sea, que un niño que no tenía esta condición, esta situación, porque no recibe una buena alimentación, o sea, me hablo de su proteína bien, sus vitaminas, sus minerales, ¿eso ya le puede causar que desarrolle esto? Ojo, no literalmente así como que ya te vas a hacer como este mito que traían de las vacunas, ¿no? Como que las vacunas están influyendo mucho en lo de que seas autista. Lo que quiero decir es que sí es un trastorno del neurodesarrollo, ¿okay? O sea, la alimentación es una parte del entonces, de todo todos los factores que los niños y las niñas necesitan de un todo, de algo más completo para poder desarrollarse. Entonces, si se ve afectado esta parte. Lo que pasa es que no se da una buena, no se da un adecuado desarrollo. O sea, acuérdate que el cerebro de nosotros es literalmente, cuando nacemos, no está terminado de desarrollar todavía. O sea, por eso se te queda mollera. No, esa es otra cosa. Pero sí, literalmente, no. Hay que clasificarse. Sí, claro. No se terminó de desarrollar todavía. Entonces, el desarrollo del niño tiene que irse dando, por ejemplo, con el juego simbólico o como jugábamos nosotros anteriormente. No sé si te acuerdas, a mí me tocó jugar de esos, de los que jugabas con carritos en la tierra, armar todo eso va Tengo ayudando. traumas con eso. Pero, ¿por qué? A ver, platícame, no estamos en sesión, pero Ay, no, es que nos vamos a desviar mucho. Rápido, ¿no? Cuando tenía como 4 años, tenía un vecinito que una vez nos invitó a jugar afuera de su casa y
traíamos carritos como esos Tonka, esos de fierro Ajá. así durísimos, y estábamos jugando en la tierra y todo, y encontramos un nido de cochinitos. Ah, de los cochinitos. Entonces sí. empezamos a llenar los cochinitos, a subirlos al Tonka, y así lleno de tierra, y este güey no lo agarra, y lo avienta y lo estrella, y se mueren. Ah. Me dio algo. ¿Qué Heme te dio? aquí contando mi trauma después de Los 38 cochinitos. años de los cochinitos cuando tenía 4 años. O sea, ¿te dolió que murieran los cochinitos? Los Pues cochinitos, sí. los ¿Cómo cochinitos no? son unos bichitos, son unos Sí. insectos para los que los escuchan de fuera. No vayan a pensar que son cochinitos, de verdad. No, Estaría no, más no. triste. Son Porque había habido los mucho insectos tocino, chiquitos. ¿no? También de pues, sí, está Lo cual bueno. estaría muy feliz, pero no. ¿Les hiciste de Carnitas. funeral, despedida? No, me fui a mi Pues casa con y razón, lloré. nunca lo superaste, ¿ves? No. No les diste Te su mandaron ritual a hacer como el debe tema, ser. Te va a apoyar mucho este tema, antidepresivos para ti, claro que sí. Ándale. Para tu niño interior. Pastillas para ese niño que se porte bien. De hecho, No. mira, no había muchas posibilidades de que tuvieras medicamento porque a partir del año 2000 en México, 2000-2002, ¿verdad? Cambios de administración de salud, fue cuando apenas empezó a dar más prescripciones psicofarmacológicas para niños. O sea, en realidad, ahorita que preguntabas cuántos años tenemos, pues tenemos 20. Y en el mejor de los casos. O sea que tu niño interior, pues no había muchas posibilidades de que lo medicaran de todos modos, ¿no? Qué bueno, porque yo no era el que lo necesitaba era el niño que mató a los cochinitos. Hubiera estado bien también, no hubiera estado mal. Un estudio realizado por el Hospital General de Durango encontró que los medicamentos más utilizados aquí en México para niños y adolescentes son los antidepresivos en un 74%, los antipsicóticos en 66% y los psicoestimulantes en un 29%. El psicoestimulante es como lo opuesto al antidepresivo o algo así. Lo que pasa es que no es que sea lo opuesto, pero un estimulante es un medicamento que como que te pone en estado alerta, como que potencia, le da un tensión. subidón al sistema nervioso central. En cambio, un antidepresivo solamente va a actuar en ciertas áreas del cerebro que son las encargadas de la dopamina, la serotonina, que son las hormonas encargadas de la felicidad. De hacernos sentir bien. De hacernos sentir bien, exactamente. Ok, Pero va. el otro no, es algo que te O sea, da como uno te como dicen que los te chamacos en altera, el ¿no? centro, te da para arriba. Ajá. Algo así. Más de los medicamentos más populares desde ese entonces hasta ahorita, y a lo mejor de los que los están escuchando pueden identificarlos: imipramina, fluoxetina, risperidona, perfenacina y Metilfenidato. El Ujú. metilfenidato es lo que más se receta. Yo no soy doctora, o sea, yo no soy doctora, yo no receto, yo no nada, pero trabajo de la mano con los paidopsiquiatras, es decir, porque a mí me toca mandar a los niños a evaluación más profunda o definitivamente algunos casos que ya dices tú sí necesita ir con el paidopsiquiatra. ¿Quién es el paidopsiquiatra? Pues es el especialista, médico general especializado en psiquiatría que se encarga de los trastornos mentales infantiles. Entonces, él es el que va a determinar si el niño necesita medicamento o no. ¿Cómo se llama? Metilfenidato. No. El doctor Paidopsiquiatra. Paido psiquiatra. O sea, es un médico que tiene especialidad en psiquiatría y ahí todavía tiene como otra especialidad para los niños. Es un médico general Ajá. que estudió su especialidad en psiquiatría infantil. Ah, ok, ya. Va. Entonces, porque a veces nos preguntan eso, ¿no? Como que, ¿y qué hace el paidopsiquiatra? A los papás les suena como mi Es hijo. un psiquiatra. Ajá, es un nomás que psiquiatra. para niños. ¿Y a qué te suena el psiquiatra? A loquero. Exactamente. Súper loquero, güey. Sí. A la gloria. Yo soy Trevi. loquero, nosotros somos loqueros así. Todos nos acordamos de esa take it canción, los de easy. esa generación. Take it easy, pero el doctor psiquiatra es ya como que, Como que, guau. te van a encerrar en una caja blanca, o sea, amarrado. Eso es lo que la Sí. gente piensa, ¿no? Cuando Sí. habla de un psiquiatra. Tal vez a la Trevi deben darle pastillas para Ojalá, portarse hubiera bien. estado bien. Pero es que ese doctor le miraba las piernas, ¿se acuerdan? Ah, claro. Entonces, al que ocupaba las pastillas era el doctor, no la tele. Y pero bueno, mira, a los dos denle pastillas. Ok. A los dos estamos de acuerdo, a los dos. A los dos denle también. Y vieras que varios necesitamos urgentemente. Según la Organización Mundial de la Salud, hoy por hoy, el 14% de los jóvenes de entre 10 y 19 años están con un diagnóstico de trastorno mental o de la personalidad o del desarrollo. Sí, entonces estamos hablando de cada 10, 2 niños más o menos. ¿Hay alguna forma de identificar, por ejemplo, tomando este porcentaje, quiénes son porque no tuvieron este desarrollo adecuado durante su infancia y alguien que haya sido como genético, así como que haya nacido con esto? Mira, para eso se hace una evaluación
completa, pero y también una entrevista, ¿no? Que es como la historia clínica, entonces abarcas desde prácticamente la concepción del niño o de la niña, cómo fue la gestación, el embarazo, el parto, antecedentes heredofamiliares, si hubo, cómo son incluso cómo es la dinámica, cómo es el ambiente en casa. Es una investigación rigurosísima para cada persona. Sí. O sea, casi que no se puede. Sí. Es demasiado complicado abarcar. De sus horarios de sueño, también, o sea, sus horas de sueño, su rendimiento escolar cuando ya son más grandes, y pues obviamente es un traje a la medida, decía una maestra muy querida mía del instituto. Es un traje a la medida porque tú vas, en base a la entrevista, los pacientes, tú vas diciendo, ok, creo que voy por aquí, entonces voy a aplicar esta evaluación. Ya cuando ya ocupan evaluaciones más profundas con un neuropsicólogo, entonces ya los canalizas, ¿no? Me gusta eso como lo dices, un traje a la medida. Porque aquí lo habíamos escuchado alguna vez, alguien mencionó como cada quien tiene su cóctel, ¿no? Sí, claro. Sí lo mencionamos en algún momento, ¿no? Sí. Imagínense, en la actualidad, desde el 2021, les falta una reactualización, pero en el 2021 hubo un 15% de aumento a comparación de las estadísticas del 2019. Tiene mucha lógica, porque pasó la pandemia en medio. Entonces, en el 2021 ya había 18.1 millones de mexicanos, ¿sí? Que tenían algún tipo de trastorno, ya sea la personalidad o del desarrollo diagnosticado. Es un número muy elevado de personas, ¿sí? Entonces, las estadísticas apuntan a una alza de diagnósticos, y también hay muchas personas ahí afuera sin diagnóstico. Puede ser que tú o uno de tus familiares lo seas. Entonces este capítulo es para ti. Quizás el hecho de que empieces a normalizar, empieces a entender que esta parte de los trastornos de la personalidad no tiene que ver con que te van a encerrar, no tiene que ver con que tu hijo está en una desventaja ante otros niños, porque tiene esto. O sea, hay muchas cuestiones de ese tipo que nosotros vamos a poder revisar en este tema. Tenemos algunas preguntas para empezar a ver entonces cómo yo poder detectar si a lo mejor a mí o a alguno de mis hijos o a alguno de mis sobrinos, a alguna persona con la que estoy viviendo le está pasando esto, y también el proceso de yo como papá, yo como tío, yo como hermanito, cómo vivo, ¿no? También este duelo que también se vive al poder identificar y trabajar con algún familiar, algún niño que tiene algún trastorno del desarrollo, ¿sí? ¿Qué elementos podemos detectar los padres para los que tenemos sospechas de la necesidad clínica de apoyo a uno de nuestros hijos? ¿Qué podemos ver que a lo mejor sea una señal de que a lo mejor mi hijo es candidato a visitar un médico, un psiquiatra, un psicólogo? Ok, pues mira, para empezar, empiezan a presentarse ciertos comportamientos cuando ya están en la etapa escolar, ¿no? Sobre todo cuando van iniciando su etapa escolar, porque es cuando empiezan a salir de su entorno seguro, vamos a decir, van saliendo de casa, empiezan a convivir con otros niños. Y los primeros en observar, o la mayoría de las veces, pues son los docentes, que son los que están directamente tratando con los niños. Sin embargo, hay niños que presentan ciertos comportamientos mucho tiempo antes. No pueden ser diagnosticados porque, como estábamos hablando hace rato, ¿no? Cuando un niño nace, cuando nosotros nacemos, nuestro cerebro no está totalmente desarrollado, por ende, dar un diagnóstico a temprana edad es casi, estoy hablando de... Hay más margen de error, pues. Exacto, sí, no, entonces no es casi hay papás imposible, que los ven a entonces... los 7 meses y dicen, yo creo que tiene algo. Pues quién sabe, compa, No. vamos a ver. Ajá. Pues, Hay niños que sí es como muy evidente, como por ejemplo el autismo, que niños que Me literalmente acordaste, son de perdón, brazos Cali. y no te miran a la cara, no tienen ese contacto visual. Puede ser a lo mejor un indicativo de que algo no anda bien. Niños que tienen poca tolerancia a la frustración y que tienen rabietas a lo mejor súper explosivas, pero que son por cosas como, ¿qué te gusta? De repente estamos aquí platicando y entra alguien por la puerta y lo saca de su entorno, de su rutina, y hace un berrinche que no es proporcional a lo que estamos... Es una reacción muy exagerada. Ándale, es una reacción como una muy sobrereacción. pero no se puede diagnosticar un niño hasta ya después. Los doctores, los pseudopsiquiatras están dando sus diagnósticos a partir de los 7, 8 años. Sin embargo, como te digo, hay niños en etapa preescolar
que ya empiezan a presentar ciertas características y los primeros que se dan cuenta pues, son los docentes. ¿Cuáles son esas características? Los niños, el típico no se está quieto, pero no es un niño que esté quieto. En ningún lado puede estar quieto. En la casa no está quieto, ya se anda pudiendo incendiar la casa. En el salón no está quieto. No se puede sentar, y si está sentado no puede estar sin dejarse mover, por ejemplo con la cuestión de los niños que son hiperactivos. ¿Qué otra cosa? No siguen reglas, no siguen indicaciones, son niños que muy a menudo tienen como ciertas incidencias, les llaman ellos en la escuela. Ya es un indicativo de algo, entonces decimos es cuando el niño tiene que empezar a ser intervenido, tiene que empezar a ser evaluado, pueden tener problemas pero aquí todavía no estamos hablando de que ya tenga un trastorno como tal o que necesite la medicación como tal, pues. Pueden tener también problemas de lenguaje, mutismo selectivo, o algún problema de lenguaje donde no quiere hablar o no quiere dirigirse a ciertas personas. Puede tener problemas en cuanto a sus elecciones, por ejemplo, problemas con texturas. O sea, no me gusta cómo se siente esto, no me gusta cómo se siente esta ropita. Puede tener problemas con ciertos ambientes o ciertos horarios. O sea, desestructuralizar al niño le genera mucho conflicto. Y esos pueden ser indicativos. Pero no quiere decir necesariamente que tenga uno u otro trastorno en específico o inclusive un trastorno. O sea, en este caso, por ejemplo, podría ser que simplemente todavía el niño está desarrollándose. O sea, puede ser una etapa. Es que no es lo mismo que el niño tenga esos comportamientos al año y medio, 2 años, a que los tenga a los 4, a que los tenga a los 6, cuando ya sus contextos sociales van aumentando, su sistema de reglas va aumentando, y si el niño continúa en esa línea donde no hay un evidente desarrollo, o sea, si lo ves igual cuando tenía 1 año y medio, cuando tenía 2, a como cuando tiene 4 o 5, entonces sí hay eso sobre todo es un indicativo, el hecho de que no tenga un proceso de desarrollo. Y es que, por ejemplo, ahorita, perdón, con lo que comentas, no puede ser una etapa. Es que también no necesariamente puede ser una etapa, puede ser también el estilo de crianza. Puede ser que a lo mejor papá, mamá necesiten refuerzos, estrategias de cómo, se va a escuchar como muy sinónimo de educar. O sea, como de estrategias de cómo brindar una educación adecuada. Por ejemplo, a veces los papás no sabemos cómo poner límites adecuados en casa. Decimos, es que yo sí sé cómo poner límites, y yo sí lo regaño, y yo sí le digo baja los pies del sillón, y yo sí le digo haz la tarea, y yo sí le digo esto, pero él no me hace caso. ¿Y te hace caso? Entonces ahí no estamos poniendo ni límites claros, ni estamos teniendo éxito pues con... Sí, con eso, o sea, lo estás intentando, pero con una estrategia que no está funcionando, entonces no hay resultado. Y ahí es cuando entra el psicólogo y te brinda esas estrategias de decir, bueno, pues vamos a hacer esto, que yo creo que también ahí entra la parte del ego de los papis algunas veces, sí, claro. De cómo me vas a decir tú, cómo voy a criar a mi hijo, ¿no? Que es la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué sabes? ¿A quién hace este diagnóstico? ¿Quién nos da un diagnóstico clínico? El paidopsiquiatra, él es el único que puede diagnosticar, neuropsicólogo y en dados casos, neurólogo. Psicólogo clínico también, psicólogo, ¿no? Nosotros podemos hacer una evaluación más profunda, pero no podemos brindar diagnóstico, no. Lo que pasa es que también es importantísimo detectar que el hecho de que tú tengas una sospecha de diagnóstico no quiere decir que vaya a ser el diagnóstico, ¿no? Es que, por esa ejemplo, parte es importante. Exacto. Si yo aplico una evaluación y yo digo, ¿sabes qué? Tiene características del negativista desafiante, porque acuérdese que tenemos un manual que es el DSM-5, y es el DSM-5 porque es el manual diagnóstico médico, que ya está en su 5ª versión actualmente, entonces ahí vienen los criterios. Entonces yo puedo decir, encaja con checklist, en base a la historia clínica, en base a las pruebitas que le apliqué, tiene las características del trastorno negativista desafiante, tiene las características, cumple con los criterios de el déficit de atención con hiperactividad o sin hiperactividad. Sin embargo, yo no puedo decir este es mi diagnóstico oficial. Sí. O sea, ya lo tiene que confirmar o descartar, que la verdad en la mayoría de los casos se confirma el médico especialista. Y ahí es donde nosotros remitimos, ¿no? Y esto es bien importante porque, si te lo dijo el vecino, si te lo dijo el TikTok, o sea, si te lo dijo... Yo creo que tu niño tiene algo tan rarito, fíjate que la fulana tiene. Y entonces tú te quedas con eso porque es muy sensible el que te digan algo de un hijo, ¿no? O sea, es como te están tocando lo más sagrado. Entonces, claro que te mueve mucho y es importante entender que hay figuras
de autoridad y que inclusive a lo mejor nosotros como figuras de autoridad y de conocimiento de información no nos atrevemos a emitir un juicio, ¿sí? Entonces entender que es importante el cuidado, ¿no? Con los juicios que vamos a emitir. Existen por ejemplo los maestros, los acompañantes, a lo mejor en jardines de niños, en escuelas. Tienen la misma función que nosotros. Claro que son especialistas en la educación infantil, pero es siempre remitir, ¿no? No decir, es que tu niño tiene autismo, o es que tu niño tiene, no sé, ansiedad, o tiene, ok, hay un protocolo, hay un proceso, ¿no? Y en eso somos un conjunto de servicio. Entonces, si un padre detecta que un hijo está teniendo un comportamiento, diría, pues diferente, o que le hace un poco de ruido, o que ha notado, ¿cuáles son los pasos que debe seguir? ¿Ir con un psicólogo o ir directamente con un psiquiatra o con un, ¿cómo se llama? Paido. Psiquiatra, o ir con un neuropsiquiatra? Mira, yo, bueno, no sé si El que tengas más cerca, ¿no? O sea, casi. No. Yo sugiero que primero vayan con un psicólogo infantil, sobre todo con un psicólogo infantil. ¿Por qué? Por la cuestión de que hay que revisar en qué etapa del desarrollo se encuentra el niño, y a lo mejor puede ser algo conductual que se puede manejar con estrategias en casa. Entonces el psicólogo es el que va, es como el filtro que va a ir descartando o confirmando. Y yo siempre me iría por el psicólogo. Posteriormente, si el psicólogo observa algo, ya ve que a lo mejor el niño, porque hay niños que sí tienen conducta muy disruptiva, o sea, niños que sí son muy agresivos, que hacen rabietas donde se ponen en riesgo ellos físicamente y ponen en riesgo a sus compañeros, o sea, son niños que ya te avientan con el material y que te tiran, o que ellos mismos se golpean. Exacto. Que ya hubo un a lo mejor una intervención por parte de algún psicólogo de educación especial en la escuela, entonces sí te diría, vete con un psiquiatra, ¿no? O sea, pero ya estamos hablando de que ya son conductas, pues, que normalmente o regularmente se presentan en niños mayores de 3 años. O sea, lo que se llaman las incidencias en las escuelas. Exacto. Ahorita comentabas, Jesús, acerca de un medicamento que se da mucho, ¿no? Que es la risperidona. La risperidona es un antipsicótico. Entonces, literalmente es un antipsicótico. Cuando los padres de familia miran en su receta que a mi hijo de 5 años le están dando risperidona, pues imagínate, ¿qué piensas? O sea, tú como padre de familia, ¿qué sientes? ¿O qué sentirías? Entonces, es bien importante saber que, por ejemplo, en estos casos, los antipsicóticos en dosis bajas, estamos hablando de un cuartito, de una pastilla de 20 miligramos, un cuartito, te va a ayudar a modular la conducta. Es lo que hace el antipsicótico en dosis bajas. Por eso es que en estos casos, cuando son los niños ya conductas muy disruptivas, se les brinda ese tratamiento. Y no nada más a los niños, también en las cuestiones de trastornos de la personalidad, como por ejemplo un límite de la personalidad que tiende a autoagredirse, tiende a agredir a las parejas sobre todo, pues se les da ese tipo de medicación, porque es lo que hace que disminuya en gran medida ahora sí que esa agresividad, pues. Claro, no es algo como para decir que, ¿cómo se dice? Para calmar al loquito, más bien es para ayudarlos a regular y evitar causar daño por picos, ¿no? Ay, no sé cómo explicarlo, a veces ¿no? tener una regulación también Ajá, bioquímica en el cerebro, o sea, es una parte bien interesante que a veces las personas piensan, es que estoy loquito, a ver, espérame. Alguien que tiene un problema diabético, o sea, siempre hago este tipo de comparación clínica, porque es como estás activando algo que tu cuerpo, por alguna extraña razón, no está generando al nivel que normalmente debería generar un cuerpo, ¿sí? O sea, no estás suprimiendo algo o no estás agregando algo que no debería estar. La idea es nivelar, que funcione de la manera más natural posible con apoyo.
para generar una reactivación de esa parte bioquímica, que es lo que vamos a hablar después. Esa es otra cosa que quería preguntar. Ahorita que mencionas esto de que ayuda a regular, porque mi cabeza dice, ok, entiendo que un medicamento de este tipo, que son fuertes y que tienen que darse en dosis muy cuidadosas a los niños, les ayuda a regular esta parte para que ya no tenga ese comportamiento. Pero ¿qué pasa con los comportamientos que tienen que ver con otras actitudes o con otras, su aprendizaje, o que tienen que ver con su capacidad para jugar? O sea, todo su integridad, ¿cómo se ve afectada por un medicamento de estos? Digo, yo sé que cada uno de los medicamentos pues tiene sus características, ¿no? Pero mi duda va por ese lado, ¿no? ¿Les afecta? O sea, no les limita, no. Porque por ejemplo, se acaba el ejemplo que platicábamos hace rato. Bueno, creo que no lo grabamos, pero estaba fuera de cámara, ¿no? Dice que cuando dan un medicamento, pues piensas que el niño se va a quedar así ya, ¿no? Y que ya no va a jugar, que ya no va a estudiar, que ya no va a hacer nada. ¿No les pasa algo así? En un principio sí. Es un periodo de adaptación del cuerpo, donde a lo mejor sí estamos acostumbrados a ver lo que anda como un cerillito para todos lados y le cuesta trabajo concentrarse, como por ejemplo sobre todo en las cuestiones de aprendizaje. Cuando ellos no se pueden concentrar, pues no pueden poner atención. Y si no pueden poner atención, pues no están aprendiendo nada. Para nosotros aprender, primero tenemos que poner atención, si no, no hay aprendizaje. Entonces, en un inicio, una de las consecuencias, claro, de las consecuencias, no, de los efectos secundarios de los medicamentos, pues es que sí algunos pueden causar somnolencia, ¿no? Y yo, a mí como mamá, si estoy acostumbrada a verlo súper activo y de repente lo veo como que está dormido, pues no me va a gustar. Pero es importante que se tenga esa comunicación con el doctor especialista. ¿Por qué? Porque esto es un proceso de adaptación del medicamento. Regularmente duran de 3 semanas a 4 semanas en bajarse esos efectos y al niño el cuerpo se adapta. Entonces, pero si yo noto que a lo mejor pasa ese tiempo y mi niño sigue somnoliento, o a lo mejor lo veo como que está un poquito más como sensible, llora por todo, puede ser otro efecto secundario del medicamento y entonces hay que hablar con el médico para que haga un cambio, modifique la dosis. Pero retirarlo abruptamente nunca se recomienda. No, me imagino que, bueno, a nivel más adulto, ¿no? Me recuerda lo que mencionas como cuando estuve tomando antidepresivos en algún momento, años atrás. O sea, que era un proceso, ¿no? Que el primer mes, aunque el tratamiento es por un año, bueno, el que yo tenía que llevar por el primer mes, el primer mes me dijeron, te vas a sentir muy bien la tercera semana, cuarta semana, y ya no vas a querer tomar el medicamento de lo bien que te vas a sentir. Y es cierto, yo era como que ya no consulto, pero no lo quiero ya. Ya no lo necesito porque ya me recuerdo que siento bien. te preguntaba Raúl, ¿cómo te sientes? No me gusta. Sí, es que hay un estigma porque Estamos bien chamacos, ese es otro punto bien importante, ¿no? La negación de los padres cuando ya se diagnostica y se da un medicamento, ¿no? La negación de la prescripción del medicamento siquiera. O sea, hay muchos papás que los ves negociando con el psiquiatra, negociando con el psicólogo, pero ¿sí lo ocupa o no lo ocupa? Pero ¿cuánto tiempo lo va a ocupar? ¿Se lo va a quitar? Porque a lo mejor ahorita estás hablando tú de tu experiencia como adulto, que ya vivías esa experiencia, pero eso se vive también desde la paternidad, porque imagínate, yo como papá soy el que se lo voy a mis dar. papás lo experimentaron conmigo, y lo vivieron conmigo y fue... Pero tú ya siendo adulto, imagínate que Sí. hubiera sido niño. O sea, imagínate que toda la responsabilidad hubiera caído en ellos, ¿no? Creo que esa parte es un duelo muy normal y una sensación de normalidad comparada constantemente. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces mi hijo no es igual que los demás. Entonces mi hijo siempre va a estar atado a esto. O sea, mi hijo no va a ser futbolista, mi hijo no va a continuar con la empresa familiar, mi hijo no va a ser el mejor estudiante de su clase. O sea, hay una especie de duelos comparativos, y si a eso le sumas que tienes otros hijos que tuvieron otras características, o le sumas que tienes sobrinitos o que otros niños cercanos a ti, y que de pronto empiezas a verlo como que no va al ritmo de las demás personas, hay un duelo no solamente por el hecho de tener que tomar un medicamento, sino el hecho de que, entonces, ¿así va a ser siempre? ¿O qué va a pasar? ¿No? Y creo que ese es uno de los duelos, y ahorita decía Vivi, lo dice con mucha razón, yo también estoy de acuerdo con ella, la importancia de empezar con un proceso psicológico previo para la dinámica familiar, ¿sí? Porque hay que entender ese duelo también, o sea, hay que entender esa parte donde, ¿sabes qué? Tú también tienes que entender que este es un camino en conjunto, ¿sí? Porque una de las preguntas más comunes es ¿cuánto tiempo va a tomar este medicamento, ¿no? Y entonces esa parte la quiero abordar en un momento. Quiero contar una experiencia que yo trabajaba con una mamá que me llevó a una niña que tenía
como 14, 15 años más o menos, y le habían diagnosticado antidepresivos, porque estaba teniendo conductas de autolesión, se estaba cortando la niña. Entonces, eran cortes cada vez más fuertes y cada vez más escondidos. Se empezó a cortar en la entrepierna. Entonces ya estaba acercándose a zonas peligrosas, porque ahí está la vena aorta y puede ser muy, muy peligroso. Entonces, la expresión de la mamá era: me da miedo que pierda, es que no le quiero dar la medicina porque me da miedo que pierda su chispa. Recuerdo perfecto. Y yo le dije: bueno, es que es o su chispa o su vida, señora. O sea, tiene que entender que hay un orden de prioridad en el proceso del tratamiento. Y es la vida siempre va a estar por delante de cualquier otro de los bienes, ¿ok? Primero hay que salvaguardar la vida. Y en el proceso de salvaguardar la vida, a lo mejor sí vamos a detener una conducta. Y al detener esa conducta vamos a detener una serie de conductas que pueden ser agradables, que puede ser más simpático, que puede ser más risueño, que puede ser, pero vamos a tener también conductas que pueden ser agresivas para sí mismo, para otras personas. Y ya después vamos a regular las conductas, vamos a trabajar con una modificación de la conducta. O sea, hay que ser conscientes que un niño al entrar en ese proceso va a cambiar. Uh-huh. O sea, tiene que cambiar, ¿no? O sea, esa es la idea, pero como padre tienes que ser consciente, padre, madre, ser consciente de que este cambio pues es un proceso, ¿no? O sea, no va a estar así siempre, o por ahí va la cosa, ¿no? No, lo que pasa es que, por ejemplo, depende del tratamiento que necesite, depende del diagnóstico que tenga, y depende mucho del apego al tratamiento que se tenga. De la disciplina paterna, ¿no? Que se va a vivir en el contexto. Exacto. Cuando nosotros tenemos los casos en donde realmente hay un apego al tratamiento por parte de la familia, hay compromiso, pues obviamente estos casos tienen mucha más probabilidad de ser casos exitosos. Es decir, que logran que logran su adaptación socialmente hablando, en el sentido de que puedan seguir a lo mejor reglas, límites. Y a veces yo soy el Raúl me conoce desde chamaca. A mí nunca me ha gustado seguir reglas y no me gusta, pero me tengo que adaptar. Así, ya está aquí. Tenemos que adaptarnos, así que si me están viendo los padres, tenemos que adaptarnos. Entonces, cuando estas personitas no tienen un apego al tratamiento, ¿qué es lo que pasa? Pues aumenta la probabilidad de que me lo dejen toda la vida. Porque estoy suspendiendo y suspendiendo, entonces es como si volviera a empezar y volviera a empezar. Entonces, si el doctor me iba a recetar el medicamento por 6 meses y yo ya lo suspendí, lo que va a pasar es que voy a volver a empezar y ya no van a ser 6 meses, van a ser 8. Y si después a la segunda van a ser, si me explico, se va incrementando hasta que yo mismo pueda correr el riesgo de que ya quede por vida. Ahorita comentamos... Eso es porque el cerebro se ve afectado, pues, claro, por la forma en la que se utiliza el medicamento, ¿no? Claro, o sea, así de delicado es eso. Así como en el antibiótico se va generando una especie de resistencia. Ni más ni menos, fíjate. De hecho, los medicamentos psiquiátricos son como... Hay mucho mito, mucho tabú. Pero todos los medicamentos crean esa resistencia porque el cuerpo literalmente va creando esa tolerancia de la que ya hemos hablado en otros episodios, donde yo puedo hacerme incluso tolerante a que si ya me está doliendo la rodilla, voy y me tomo un paracetamol para la rodilla y me empiezo a auto recetar, y después me acostumbro a estarme tomando el paracetamol para el dolor, no sé, después voy a ocupar algo más fuerte. Y eso lo vemos en las señoras también de la tercera edad, que se empiezan a recetar solas. Sí, y que tómate el ketorolaco ya es con la mamá de que, oye, fíjate, me duele, ahí están 5 pastillas. Y yo, espérate, cálmate, no, tranquila. ¿Por qué no hacen el ibuprofeno de 1000? Ya ni la hacen, me tengo que tomar 2. Entonces, no nomás es con el medicamento psiquiátrico, señora. No nomás es eso, pues van creando resistencias de otros medicamentos también. Nomás que psiquiátrico es la palabra esta de loco. Del cerebro tan mal, tal. Y fíjate que en esta parte yo creo que es a la inversa. Es más normal que tú visualices el medicamento a conveniencia inversa, de decir, me voy a tomar menos. Como me estoy sintiendo mejor, me voy a tomar menos. Y muchas veces me han tocado pacientes que han sido diagnosticados que te dicen, es que el psiquiatra me dijo que nomás me lo tomara cuando lo necesitara. Eso es mentira, los psiquiatras no dicen eso. O sea, pero el cerebro de la persona o interpreta o quiere entender o se vende la mentira
de ese tipo. O sea, es que no es cuando te duele la pancita que te vas a tomar el antidepresivo, pues. O sea, es un proceso, pues. O sea, ya no le pancha. Ya no le cabecha. Entonces, y otra cosa bien real de esta parte de los antidepresivos es que la gente jura que está tomando antidepresivos porque tiene una receta o porque los compró y los tiene en la casa, pero no se los ha tomado porque no quiere tomárselos. Y te dice, es que me los empecé a tomar hace 7 meses. Y en su diálogo le dice a las personas que tiene 7 meses de medicado. Pero no es verdad, porque no los está tomando. Entonces, una de las primeras cosas que decirle a los papás es, el niño no está recibiendo su tratamiento. Entonces, no ha iniciado su tratamiento. No porque fue al psiquiatra, no porque se los compró, no porque se los dice una semana, quiere decir que el niño está en un tratamiento. Y es importante entender eso porque es uno de los mitos más grandes de la existencia sobre la medicación infantil. ¿Qué otros mitos se te vienen ahorita a la mente? Pues literalmente el que las farmacias se quieran hacer ricas para medicar a los niños. Pues una vez también el doctor Gil Alberto Martínez, que es el encargado de urgencias del hospital de aquí, del IPBC, él me dijo una vez, nos dijo, ¿verdad? En una clase, si eso fuera cierto, entonces por favor vengan a ver a todas las mamás que están en la clínica infantil de aquí, del Instituto de Psiquiatría del Estado, que son mamás que de verdad, o sea, sus hijos no se pueden quedar quietos. Y no importa la chancla y no importa el cinto, o sea, no se pueden quedar quietos. Entonces son niños que sí necesitan medicamento. Curiosamente, este medicamento que ellos requieren es el metilfenidato. Entonces, ahí está bien curioso porque el metilfenidato es el que se receta en déficit de atención con hiperactividad. Cuando no tenemos un niño que se atiende a tiempo, que no se le da una intervención adecuada desde pequeño, no se le va a ir quitando el diagnóstico, la condición, no se le va a quitar. Va a ir creciendo junto con él. Entonces, estamos hablando de que si el niño en primaria, preescolar, es detectado como un déficit de atención con hiperactividad, nunca tuvo un adecuado tratamiento, cuando esté en secundaria, ese niño va a ir disminuyendo su hiperactividad, ¿verdad? A lo mejor ya no lo vamos a ver que esté tan hiperactivo de aquí para abajo, pero su impulsividad se va a ir incrementando. ¿Y cuál es esa impulsividad? Peleas, las típicas, aquí no nos tocaron las peleas del Cebatis, de la 3, en el callejón, gastar dinero exceso, o sea, empiezan a relacionarse con las cuestiones sexuales, ¿sí me explico? Entonces, adicciones. El coqueteo con el consumo de sustancias. Entonces, la mayoría de los pacientes con adicción, Tal vez la caguama ya ahí. pues imagínate, la caguamita te da para abajo, Pues pues es se que relaja. ocupas sustancias, pues. Entonces, si no te las vas a meter de un lado, las vas a conseguir del otro lado. O sea, es la verdad. Es que de mi ocupa un chiste, gallo yo le para estaba o sea. literalmente coqueteando una botella de caguama. Le Ah. aventé un beso y todo. Y yo volteando, ¿dónde está la chingada botella? He visto Consumo gente- de sustancias. ¿Dónde está? No veo nada. He visto gente que parece botella de caguama. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, de algún modo ocupamos o se va buscando esa medicación. Entonces va creciendo la persona y no van, o sea, no es como que se quite, pues. Entonces, es mucho más probable que una persona que sea atendida desde temprana edad y que se siga al pie de la letra del medicamento, pues tenga una vida, lo que conocemos, exitosa o plena, que una persona que nunca se atendió. Pues es como decía entonces, como mencionó Jesús hace rato, ¿no? O sea, lo que tenemos que aprender como padres es cómo caminar juntos, ¿no? Durante la vida, porque también el medicamento, en razón de la condición, va a ir cambiando y acompañando durante la vida. Obviamente no en todas, no me imagino que no en todas las condiciones, pero en algunas, digo, no creo que vayamos a adentrarnos en cuál, pero en algunas puede que sea así. Digo, creo que hay algo interesante que mencionas, porque creo que a lo mejor es algo que pueda pasar, ¿no? Que tú veas a tu niño que no se está quieto en ningún momento, pero conforme va creciendo, pues se va calmando y dices, pues nomás era porque era niño y los niños así son, ¿no? Pero no es que ya no tenga esta condición, más bien que está transformándose su condición y no te das cuenta hasta que después, todavía más después, es cuando empieza a tener otro tipo de problemas, ¿no? Claro. Entonces es como interesante poner como énfasis en eso, porque sí puede pasar de, es que yo sí siento que
tiene un problema, pero luego digo, a lo mejor luego se le quita, ¿no? Y a lo mejor al rato sí se calma, pero pues realmente no se le quitó, ¿no? Fíjate que acabas de dar un punto bien interesante. Hay un altísimo porcentaje. Se incrementa más del 60-80% de posibilidades de que si uno de los padres o los padres tienen un trastorno de la personalidad, diagnosticado o no diagnosticado, o sea, el porcentaje de que el hijo también lo tenga es muy alto. Y la resistencia para el tratamiento es muy alta. ¿Por qué? Porque el papá lo identifica como conductas de él mismo. Y dice, es que esto para mí nunca ha sido un problema. Yo así crecí, estoy al fregazo. No mames, ¿no? chancle. Claro, es que claro, o sea, nomás estoy lleno de traumas y lleno de adicciones y lleno de problemas económicos pero es que ahí la voy llevando, ¿no? Entonces, hay una negación. Y salí muy bien. Sí. Hay una negación que le llamamos negación espejo. Veme aquí. Ajá. Mírame aquí. Ajá. Hay una negación que le llamamos negación espejo, que es como a ver, el niño se parece a mí y me estás diciendo que él tiene algo que se necesita atender y yo no lo estoy atendiendo en mí, entonces me estás pidiendo responsabilidad hacia mí mismo también. Y eso es una parte del duelo que también trabaja el papá. A ver, no solamente él va a trabajar con medicamento o no solamente él va a trabajar de manera conductual. Yo también tengo que trabajar, yo también me tengo que alinear. A ver, no solo el niño va a cambiar su alimentación, su dieta, su ritmo de actividades. Yo también las tengo que cambiar porque yo soy el que tiene que comprar la comida, porque yo la tengo que cocinar y también tengo que comer con él. Sería bien hipócrita de mi parte decirle, no tomes lácteos, no comes embutidos, y yo sí los como, ¿sí? No solamente el niño va a tener que ir al fútbol, yo tengo que llevarlo. Yo tengo que estar presente. O sea, hay muchas cuestiones que el papá no solamente va a resistir. Es bien fácil decir, el medicamento no se lo voy a dar. Pero en realidad es el pretexto para no cambiar muchas conductas que también tengo que hacerme responsable yo como padre para modificar. De preservar y conservar nuestra comodidad, ¿no? Claro. Nuestra forma de vivir, de estar a gusto. Es que es demandante y es que exige, Claro. exige cambio. Pues es que la paternidad así lo es, ¿no? Es duro. Sí, sí. O sea, no, entiendo que la paternidad así es, pero todavía con una situación de ese tipo, o sea, creo que es un poco más diferente. Sí. Diferente. También nuestro sistema de creencias en base a, o sea, lo que fuimos educados, o sea, todo eso influye, ¿no? Sí, porque por ejemplo, si pensamos en el ejemplo que acaba de dar Jesús ahorita, ¿no? O sea, el mismo ejemplo, en el del espejo. ¿Qué pasaría si el papá hubiera sido consciente de y se hubiera medicado y hubiera tenido... ¿En dónde estaría? Claro. Ajá, o sea, al hijo lo va a tratar bajo otra óptica, ¿no? O Sí, sea, claro. Es más, ¿dónde puede estar? Porque todavía no es tarde. O sea, al final todavía a lo mejor inclusive es tiempo para que el propio papá diga, caray, me esperé 30 años para ir a terapia, o me esperé 30 años para empezar un proceso psiquiátrico, a lo mejor también es tiempo para mí, ¿no? O sea, nuestros hijos al final son maestros y nos vienen a enseñar mucho de nosotros Yo mismos. mencionaba diferente ejemplo. Yo pensaba más bien en que el papá sí sabe, sí ya tomó sus medicamentos, tiene un hijo que tiene la condición y sabe esto, entonces el trato que le va a dar a la situación va a ser diferente. Totalmente porque diferente. ya tiene esta apertura, ¿no? Claro. Lo que tiene ya otra, pues vaya, otra manera de ver las Claro. cosas, ¿no? Totalmente. O estar preparado para esperar el escenario, ¿no? Sí, pues ya lo tiene normalizado. No ¿eh? lo va a satanizar, no lo va a ver como, pues claro, le toca a él, ¿no? O sea, es una normalidad que es el fin de este proceso. Bien, continuemos. Porque, ¿Qué pasa si se interrumpe el tratamiento de manera abrupta? Pues lo que comentábamos hace rato, ¿no? Aumenta la probabilidad y no probabilidad, aumenta el tiempo en el que me van a recetar ese medicamento. Si el médico tenía pensado darme los 6 meses de acuerdo a mi sintomatología y la gravedad, yo lo suspendo abruptamente, pues aparte que hay una recaída ahí, y no me refiero a recaída del consumo de sustancias, sino en conductas, en la situación que se estaba presentando antes del tratamiento, pues voy a tener que tomarlo más tiempo después. Hay una pregunta que te quiero hacer. Fíjate que muy seguido yo he tenido pláticas personales y en consulta donde se me desesperan los papás porque es como Lo que pasa es que ya es la 4ª vez que el psiquiatra me cambia el medicamento, me cambia el cóctel, ¿no? Y me desespero porque, a ver, tenemos unos meses y pasa algo y me lo volví a cambiar y me lo volví a cambiar. ¿Por qué suele pasar esto? Explícale un poquito a la gente. Ay, jole. Primero necesitaría ver si el paciente fue constante con el tratamiento, es decir, que lo tomó
tal y como el doctor lo indicó. Si es así, hay que recordar que desgraciadamente los medicamentos psiquiátricos no son como una aspirina, como un Melox o un Pepto-Bismol. Un medicamento psiquiátrico tarda en adaptarse o en hacer efecto hasta dentro de 3 a 4 semanas. Entonces es cuando vamos a ver los resultados. Por ende, desgraciadamente, que es lo que estábamos hablando en un inicio desde la medicación infantil, también aplica para la medicación en adultos. Es como prueba y error. O sea, no te está funcionando este medicamento, entonces te lo tengo que cambiar. O la dosis, o la dosis. Sin embargo, o el tiempo que te lo van a dar. Sí. A lo mejor te lo daban en la noche, te lo dan en la mañana. Exacto. Sí hay que revisar esta parte de, bueno, yo lo que reviso es esta parte de, a ver, pero te lo estás tomando tal y como te dijo el doctor, porque también si tú no te lo estás tomando como te lo dijeron, entonces pues obviamente el doctor pues es como el antibiótico que no te va a hacer efecto porque ya te hiciste inmune, ¿sí me explico? O va a ser más complicado dar un diagnóstico de si esa dosis, esa cantidad o ese medicamento es adecuado, ¿no? Que cambien patrones y eso haga que pues no haya una regularidad. Exactamente. Ahora que ya sí, en el peor de los casos, si ya hiciste todo, vamos a decir, seguiste el medicamento al pie de la letra, el doctor ya te cambió el medicamento pues varias veces y tú no ves avances, pues también igual considerar esta parte de a lo mejor una segunda opinión. O sea, es bien válido, es bien válido. Yo creo que esa parte sí es importantísima. Lo platicábamos en el tema de atrévete a cuestionar, ¿no? Si estás viendo que algo no está funcionando, siempre tener una segunda o una tercera opinión, pues es válido, ¿no? Y ya si ves que se están alineando las opiniones, pues entonces, pues aplícate, ¿no? También a lo que se te está invitando. Sí, y es que ¿sabes qué pasa mucho también? La cuestión del abandono al tratamiento. Es ahí, cuando digo de la importancia del apego al tratamiento, porque abandonamos a lo mejor, dejamos de ir, vamos con el psicólogo a una evaluación, o porque nos mandaron de la escuela, mandaron a mi hijo a que le hiciera una evaluación, y resulta que por X o Y ya no pude llevarlo a las sesiones después de esa evaluación, y ya pasó un mes, y ya no le di el tratamiento. Entonces cuando me preguntan, oye, ¿lo llevaste? Ah, sí, mi hijo va al psicólogo, ¿no? O lo llevé con el psicólogo, pero resulta que nomás lo llevaste a una sesión y a una sesión, ¿sí me explico? Entonces esa parte también es importante, ¿no? Como darle el seguimiento que se necesita o se requiere. Ok, entonces resumiendo lo más, esta parte de la pregunta que nos llevó aquí es que, como dijiste hace rato, ¿no? Cada niño va a requerir su traje a la medida. Entonces le van a prueba, a base de prueba y error, le van a encontrar su propio cóctel. Además, todo mezclado ya, ¿no? Muchas veces, una gran cantidad de veces, el psiquiatra está trabajando solo. O sea, no tiene el apoyo del psicólogo porque el papá no lo ha requerido. Aunque el psiquiatra, y me consta, porque con muchos pacientes que he trabajado que están trabajando con psiquiatra, son los primeros en remitir al psicólogo. Así como nosotros remitimos al psiquiatra, hay una nueva cultura en la medicina y en la psiquiatría de remitir al psicólogo, de entender que también se requiere esta parte de modificación de la conducta en la parte familiar. Sí, pues es que está esta parte que, por ejemplo, yo preguntaba, ¿no? Pues, ¿qué me recomiendan? ¿Llevarlo directamente al psiquiatra o llevarlo al psicólogo o a un doctor neuro, nomás un doctor, ¿sabes cómo? Un doctor, sí. Al CIMI, no sé, ¿sabes cómo? Claro, entonces... Claro. Tiene psicólogo el CIMI, acuérdense. ¿Tiene? Sí. Entonces, aunque sí existe hoy en día esta apertura, ¿no? A la parte del psicólogo, que obviamente todavía está estigmatizado, pero ya no es, ya sí hay una apertura. Entonces creo que sí es común que las personas, si ven algo en su niño, vayan directamente con un psiquiatra, ¿no? Sí, es que ahí es importante, por ejemplo, lo que comenta Jesús, es un complemento, es un trabajo multidisciplinario. Si tú vas y te tomas la pastilla, vamos a suponer, tienes un antidepresivo, tienes un diagnóstico ya de depresión, porque también existe la depresión infantil. Entonces, si vas y das la pastilla, pero no hay un manejo, pues no hay una trabajo desde la raíz como tal, probablemente pues nada cambie. O sea, de la raíz te refieres al núcleo familiar, ¿verdad? Sí. De la propia dinámica. Sí. De hecho, Pues el último punto que tenemos para checar el día de hoy, que es muy, muy importante. No, pero es que se tiene que decir porque claro, es la dura, sí, o sea, sí, es donde sí.
es donde sucede la vida del niño. Claro, y Sí, muchas sí. veces el trastorno de la personalidad es detonado. Sí, ahorita estamos hablando del trastorno de la personalidad. Hay una diferencia entre el trastorno del desarrollo y el trastorno de la personalidad. El trastorno de la personalidad es detonado por el comportamiento de la dinámica familiar, 100%. O sea, a lo mejor no se tenía un antecedente bioquímico para que se diera. Sin embargo, la dinámica familiar, el contexto familiar fue tan aversivo y generó un trauma tan profundo que detonó en un trastorno de la personalidad. Es bien importante entender que no solamente pasa de manera biológica o no solamente pasa por la bioquímica. Sí, no, O sea, no nomás es hereditario, pues, sino Claro. que también lo que mencionábamos ahorita, ¿no? Factores. La alimentación, Externos. el ambiente donde se desenvuelve. Entonces, el trauma, o sea, una ajá. experiencia de trauma Qué que puede... delicaditos somos los humanos. Ay. Sí, sí, Ah, sí, sí, claro. somos tan vulnerables. Sí. No vean Destino Final 6, no. No, Dios, Ok. qué miedo. Ahí somos muy vulnerables. Entonces, bueno, sí, véanla. traem- Que les gusta el morbo. Hay sin duda alguna una gran cantidad de experiencias de complemento con la psiquiatría, pero yo me enfoqué en dos que son psicológicas, en las cuales son populares también y es relativamente sencillo encontrar un psicólogo especialista en estas ramas y quisiera platicar un poquito de ellas porque a lo mejor está escuchando un papá y dice, sí, pues es que estoy detectando que, ok, necesito llevar a mi hijo al psicólogo, ¿qué tipo de terapia me funciona a mí como papá? O sea, entiendo que me tengo que ser responsable y entiendo que no puedo nada más, ahí te lo dejo y arréglamelo, ¿no? A ver, Ujú. ¿qué terapia familiar me va a funcionar para modificar estos ambientes de los que estamos hablando? Y específicamente hay dos, que es la terapia cognitivo-conductual y la terapia sistémica, que son muy valiosas e importantes para esto, ¿sí? La primera, que es la cognitivo-conductual, es más antigua todavía, es de hecho de las más conocidas. Viene del conductismo, ¿no? Viene de todo eso de los perros de Pavlov y tocar la campana para que saliven y Los ratones en el laberinto. todo eso. Pinky eso, Cerebro. ¿no? Todo eso, sí. Ah, Pinky Cerebro. Hay un capítulo de eso. Ujú. Muy bien. Soy una tetera. Exactamente, exactamente. Este es mi asa Sí. y este es mi pico. Y esto, amigos, es conductismo puro y duro. Puro Me y sé la duro. canción. Tal cual, tal cual, tal cual. Yo soy el ratón de laboratorio. Yo soy la rata. Yo soy Ok. la rata. Muy bien, entonces, esto evoluciona a esto que se llama terapia cognitivo-conductual, que no solamente toma en cuenta la animalidad del ser humano, sino también sus emociones y su ser, ¿no? Que es el acompañamiento familiar del niño que toma un medicamento psiquiátrico. ¿Cuáles son los propósitos de esto? Identificar y cambiar patrones de pensamientos negativos. Desarrollar habilidades de afrontamiento, cómo voy a lidiar yo como papá o yo como niño que me está pasando esto, una situación específica que me genere un conflicto, ¿sí? Mejorar la adherencia al tratamiento. ¿Qué quiere decir? El hecho que vamos a hacer que el tratamiento me haga mejor, no tenga que batallar con mis emociones y con mi cambio de ánimo. Entonces, el hecho de que esté llevando una terapia donde me pueda desahogar anímicamente va a hacer que el tratamiento actúe mejor. Le vamos Verlo a dar... como algo positivo y no negativo. ¿no? Exactamente. Hay Y- una frase que alguna vez dijiste, pero no me acuerdo cómo era. Déjame acuerdo y te digo. Muy bien. Y la reducción del estrés y la ansiedad, ¿no? Porque también, pues, el hecho de, primero que nada, recibir una noticia de esto y el afrontar el proceso de tratamiento, pues me va a dar una estrés y ansiedad. Por más que escuche un tema como este, yo como papá, me va a seguir doliendo. Que mi Pues hijo sí, no vas a tenga dejar un de diagnóstico, sentir, ¿no? claro. O sea, lo puedes entender y a lo mejor con el tiempo puedes aprender a manejar esa emoción, pero no va a dejar de dolerte ver que tu hijo está padeciendo Claro. una situación que le está doliendo, que lo está sufriendo. O sea, claro que no, o sea. Y todo esto de manera muy práctica. Todo esto es con tareas muy prácticas, tareas delimitadas, tareas que son medibles y contables. Y para las personas que tienen niños pequeñitos, pues la modificación de la conducta, lo cognitivo-conductual, funciona muy bien, ¿sí? En la dinámica familiar, Porque son esponjitas. sí, totalmente, ¿no? Y están acostumbrados a establecer nuevas rutinas. Y de hecho los límites nos van a ayudar muchísimo, muchísimo nos van a ayudar los límites en este departamento, ¿no? Una de las cosas que se viven mucho con el duelo es no generarles límites a los niños porque es como, ay, pobrecito, ya tiene esto, ya tiene lo otro, ¿no? Pues no, déjele todo, no, que vea la tele, ¿no? Que agarre, que quiebre las cosas, no pasa nada, está explorando. No, los límites son muy importantes. No ponerle límites a un niño es violentarlo, ¿sí? Entonces esa parte también es bien importante para poder trabajar con esto y los límites nos va a ayudar mucho este tipo de metodología, la cognitivo-conductual. Otra que también trabaja mucho con los límites y que trabaja con toda la familia
de una manera muy padre y que yo trabajo personalmente es la terapia sistémica, que es el acompañamiento familiar de un niño que toma medicamento psiquiátrico, ¿no? El hecho de que modificar al papá, modificar a la mamá es modificar todo su contexto. Es más fácil trabajar con la modificación de la conducta desde el que es consciente de la conducta, el que administra la conducta, que es el padre, ¿sí? Entonces, la terapia sistémica se va a enfocar en esta interacción de los miembros familiares y cómo estas interacciones pueden influir en el comportamiento de los síntomas del niño, ¿sí? Se dice en la terapia sistémica que existe algo que se llama miembro sintomático. ¿Qué quiere decir? Que hay una persona, un individuo del sistema que está representando los síntomas del malestar del sistema, ¿ok? Entonces, esta persona es como un chivo expiatorio. Ejemplo en adicciones es el adicto. Pero toda la familia tiene un problema de adicción. ¿Sí me explico? Entonces, tú no solo trabajas con el adicto, sino que trabajas con todo el sistema. Porque él está asumiendo un rol que le funciona para que el sistema se replique, continúe así. Se necesita un adicto para que la familia pueda cuidar o victimizar a un Más bien adicto. ese es el síntoma, ¿no? Exacto. El hecho de que hay un adicto en la familia, poniendo este ejemplo, es que realmente la familia tiene un problema y la manera en la que la gota que derramó el vaso, diría, o lo que los exhibió, evidenció es que hay una persona que es adicta. Vámonos al caso de los Lo que niños. siento es que mi mente... ¡Ay, güey, mi mente! Sí, pero es que mi cabeza pensó en el ya nos exhibiste. Tal cual. Sí. Es como, yo le llamo a esta persona que es como la válvula de escape de una cafetera. Uh-huh. Es la que hace el ruido. Es la que está haciendo el ruido, pero toda la cafetera está hirviendo, ¿no? Entonces, es la válvula de escape de la que te avisa que algo tienes que hacer. Entonces, es importante que en el trabajo sistémico tú entiendas que va a trabajar toda la familia, ¿sí? Y eso está bien padre, porque a la vez todos se hacen responsables. Es muy común, yo creo que tú lo has visto, como es, tú lleva al niño. Y tú encárgate de eso, yo me desprendo de esta situación y formo parte de la situación que trabajar, ¿no? A ver, Fíjate entonces, que yo he visto eso lluvia de preguntas. en familias, ¿no? Que a lo mejor la mamá es quien convive más con el hijo y está notando estas cosas y decide como que tomar cartas en el asunto y llevarlo al psicólogo, pero el padre dice, no, ¿para qué? Eso no lo necesitan, no Eso está se ve mal, casi todos los días. el psicólogo no sirve de nada, Claro. entonces la mamá es la que termina haciéndose responsable, pero ¿qué pasa cuando a ella se le complica y le pide la tarea al padre? ¿No? El padre dice, yo no lo voy a andar llevando, eso tú lo quisiste hacer, ¿no? Entonces, Aquí hay algo que en lo particular aplico mucho y es, ok, entonces vamos a empezar a repartir esas responsabilidades. Si yo dije que no vamos a comer dulces antes de la cena o de la comida, pero tú le diste dulces y tú le diste, entonces, y ya sabes que los dulces a lo mejor lo alteran, entonces yo, con la pena, pero me voy a ir a dormir y a ti te toca lidiar esa parte. O sea, tú te vas a hacer responsable de eso. Y es ahí cuando las mamás me dicen, pero ¿cómo voy a dejar a mi hijo? Pues si yo soy la mamá, yo me tengo que encargar. Pues sí, pero tú sigues alimentando esa dinámica de que los demás no están siguiendo las indicaciones y al final de cuentas tú te haces cargo de todo y tú le resuelves a todos y todos seguimos igual. Claro. Y luego terminamos a lo mejor enojándonos y renegando porque papá, yo te dije, y empieza la discusión entre los dos de que porque yo pongo reglas y tú no me apoyas, y entramos en esta dinámica de que comentábamos, ¿no? Empieza el problema en la pareja o en la familia, el niño percibe todo eso y lo empieza a manifestar, como dice acá el compañero, pues ¿en dónde? Pues en el ámbito escolar. O sea, O social, O social. o hasta de salud. Mi duda iba por el lado de, a ver, entonces estos métodos son métodos de... Son enfoques terapéuticos. Enfoques terapéuticos. Ujú. ¿Se puede usar cualquiera con un niño que tiene una situación de estas? ¿O ustedes tienen que evaluar como psicólogos cómo está el cuadro y ya elegir cuál es el adecuado? ¿O esto es más bien como, yo soy fulano psicólogo y este es el que yo manejo? mira, O sea, ¿cómo funciona esto? ¿No? Porque... por lo regular, tienen que ser atendidos por un psicólogo infantil, literalmente un psicólogo infantil. Y sí está muy, muy recargado en este rollo de la cognitivo-conductual, porque se va a trabajar con la modificación de conducta, a veces no nada más del niño, sino también de nosotros como padres, ¿no?
Entonces a veces hay un modelamiento, se le llama en la terapia cognitivo-conductual, donde el terapeuta llega y se sienta con papá y mamá en una mesita de trabajo y junto con el niño y le dice, mira, esto es lo que vas a hacer, tal cual, ¿no? Hay un modelamiento. Entonces, pues para la atención digo, no es que un terapeuta sistémico, por ejemplo, que es el que trabaja con toda la familia, no es que otro tipo de terapeuta no tenga esa capacidad, pero en sí lo más recomendable es que sea un terapeuta infantil y sí se basa mucho en la cognitivo-conductual. Prácticamente cualquier enfoque va a tener una propuesta para atender la mayoría de los malestares. Ya. Pero es importante que tú también como consumidor entiendas un poquito qué es lo que te va a ofrecer o de qué manera te lo va a ofrecer, ¿sí? La logoterapia, la transpersonal, la gestalt, o sea, cualquiera de las que yo te hablo ahorita va a tener una propuesta de cómo atender estos malestares. Pero en términos prácticos, quizás, es sencillo de encontrar un especialista de este tipo y es muy práctico la funcionalidad que vas a tener en cuanto a resultados medibles, ¿no? Entonces, en ese sentido, quizás la recomendación que estamos haciendo. Sin embargo, no te esperes, ¿no? O sea, yo creo que si hay posibilidad de que tú vayas a una consulta psicológica y no estás seguro si el terapeuta va a ser cognitivo-conductual o va a ser sistémico o va a ser otro tipo, de todos modos, ve. Es mejor. No, y de ahí entre más rápido avanza el enfocar. proceso, Claro. Mejor, ¿no? O sea, por ahí Lo va que la sí vamos a cosa. hacer en un futuro es hablar de los diferentes enfoques de las terapias. Vamos a tener un capítulo para eso, para poder abundar todavía más en este tema y que las conozcamos. Y ahora sí que conoce tu tipo de terapeuta, ¿no? Así como, yo quiero un escorpión y que sea también cognitivo-conductual y que sea también ascendente de Piscis y todo eso. Ok, muy bien. Entonces, Ascendente de Piscis, ¿qué? la mejora de la comunicación familiar va a ayudarnos. Próximamente tarot con el psicólogo, ¿no? Sí, les voy a leer las cartas de Yu-Gi-Oh! Ok. Pokémon. Sí, ajá. Bueno, decía que lo que son la terapia sistémica ayuda a mejorar la comunicación familiar, identificar patrones de identificaciones disfuncionales, malestares disfuncionales de la familia, desarrollar estrategias de apoyo para cada uno de los miembros, porque no solamente se vive el duelo el que está consumiendo o el papá, ¿no? También a lo mejor hay hermanitos y a ver, espérame, pues como que ahora más atención a él y yo qué onda, ¿no? Atención a cada uno de los miembros. Reducción al estrés familiar. ¿Y cuáles son los beneficios de estas y de otros enfoques terapéuticos? ¿Qué me sirve de que el niño vaya al psiquiatra y que aparte esté yendo a terapia? Hay un enfoque integral, ¿sí? Que quiere decir que vamos a abordar el problema desde diferentes ángulos, mientras más, mejor. O sea, si aparte le puedes sumar una actividad física, si aparte le puedes sumar deporte, si aparte le puedes sumar nutrición, si aparte le puedes sumar, yo sé que... O artística. Artística, ¿sí? Espiritual, mental, emocional, ¿sí? Porque recuerden que somos seres integrales, ¿no? Y yo sé que la Que mayoría de comen las pan personas... integral, pues. Claro. El cero. Fueron 45 Saralí. Anda. Multigrano. Lotería. Me estoy desinflando, ¿verdad? Es como... Bueno, el punto es que este enfoque integral va a ser importante, otra vez el chiste. Otra vez voy a pensar en osito vivo. Ajá. Perdón. Ya, La segunda, la mejora de la adherencia al tratamiento, el hecho de que va a, como decíamos, a aplicarse mejor el tratamiento que estemos llevando. Y la tercera, y no menos importante, el fortalecimiento de la familia. Al fin y al cabo, el que esté sucediendo es algo que le da dinamismo a la familia. Y a mí me gustaría cerrar con el hecho de que las personas nos resistimos al cambio constantemente, sea que sea. O sea, puede ser en la neurodivergencia o puede ser en la normalidad que le llamamos, entre muchas comillas, ¿no? Pero el cambio se va a dar. O sea, el cambio es una constante y te va a buscar en tu vida todo el tiempo. Y el cambio es el mejor pretexto para el crecimiento, ¿no? Todas las etapas del desarrollo, desde la infancia hasta la adultez mayor, te invita a reencontrarte contigo mismo, mentalmente, emocionalmente. Y creo que es importante que tú entiendas que nada está escrito al 100%, no hay una ley en piedra. Inclusive todo lo que estamos leyendo, tengo que ser muy honesto, está en revisión, es un enfoque nuevo, ¿sí? Tiene 40 años
de hacerse popular esta parte de la medicación infantil. Tiene 20 años de que en México se empieza a regular con mayor facilidad el tratamiento médico. Es obvio que cuando tú estés escuchando esto ya va a haber novedades, que va a haber cosas desfasadas, que va a haber nuevos estudios, ¿no? Hasta hace 10 años. O nuevas normalidades. Hasta hace 10 años el Asperger estaba considerado un espectro por sí mismo antes de ser de unirse al autismo, ¿no? Entonces, y no sabemos si después vaya a haber una separación o una defragmentación de otros nuevos, ¿no? Se va a transformar. Se va a transformar. Se va a transformar porque como sociedad, como gente, como estudios, como humanidad, vamos transformándonos y buscamos mejorar. Así que mantenernos en esa apertura de transformación. Sí. Entonces, vamos aprendiendo a caminar aquí. Claro. Todo lo que sume. Yo siempre le digo a los pacientes, mira, si estás seguro o no estás seguro de lo que estás viviendo o lo que está viviendo alguno de tus hijos, pregúntate si le va a sumar al final. O sea, si le va a dar algo, una herramienta extra. Y yo creo que todos queremos que nuestros hijos tengan las mejores herramientas, ¿no? En ese sentido. A mí una herramienta me voló la cabeza el día de hoy. El neurosimi. No lo supero. Psicólogo simi. Psicólogo. Me gusta más neurosimi. Psychosimi. Suena más así como Psychosimi. Más mentalista, ¿no? Búscalo. Ey, páganos la publicidad de Simi. Ajá. Yo pago porque una botarga me atienda, neta, yo pago porque una botarga me atienda. Que me abrace, que me abrace. Tiene cierta gracia, ¿no? Sí, La claro. botarga. No. Taclearla. Vámonos pues entonces, algo más que quieran agregar, lo que les gustaría como compartir aquí. Si tú tienes una sospecha de que a lo mejor alguno de tus familiares está viviendo un proceso de este tipo, alguno de tus niños, alguno de tus sobrinos, entiende que siempre va a ser sensible hablar de este tema con los padres con los que se vaya a hablar, ¿no? Entiende que tú eres el que a lo mejor en este momento acabas de recibir una información valiosa, pero esas personas, sus papás, están en un proceso todavía de resistencia. O a lo mejor tú como mamá lo escuchaste, pero el papá a lo mejor está viviendo un proceso de resistencia, o a la inversa. Entender que la empatía, el amor, el cariño siempre van a ser las mejores herramientas para empezar a hablar de estos temas y este diálogo, y que pues si este programa le puede funcionar, pues mándaselo, a lo mejor le puede ayudar un poquito, verlo de una manera más ligera, no tan aparatosa, no tan satanizada. Y si a algún podemos ayudar, pues tanto los contactos como mi compañera Vivi y los míos están ahí, y tanto podemos atenderlos, canalizarlos, depende de la especialidad que se requiera. Conocemos muchos psicólogos y psiquiatras que se encargan específicamente en esta parte infantil. Y pues nada, estamos aquí para apoyarles. Sus dudas, sus recomendaciones de mejora, pues son bienvenidas también. Vivi, ¿algo quieras agregar, compartirnos? Pues muchas gracias por la invitación, y recuerden que entre más temprano atendamos a los niños, mejor. Es importante, sobre todo cuando ya han sido referidos por parte de la escuela, ¿no? Que es importante darles la atención lo más pronto posible, y pues sé que es difícil, pero ánimo. Okay. Daisy, ¿algo que nos quieras agregar, compartir, dudar, algo? No, creo que fue interesante porque sí es cierto que existe todavía mucho esta inquietud, ¿no? De tener que medicar a un niño, ¿no? Pero sí es interesante. Sí, mucho. ¿Sabes qué? Yo nomás recordarles que pues compartan este video, háganlo llegar a más gente, aunque pues no tengan esta situación, a lo mejor pues es información que cura, ¿no? Como dicen por ahí, cierta personalidad, ¿no? Lo que no tienen que compartir son cómo autodiagnosticarse desde TikTok. No lo hagan, por favor, no lo hagan, eso no. Mejor el neurosimi. 10 de 10. Ok, pues bueno, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, búsquenos como Salud de Mente. También pueden buscar nuestro podcast por ahí en Spotify, en Apple Podcast, en YouTube Podcast también, como Salud de Mente. Fácil, no tienen pierde, de verdad, así los van a encontrar. Y pues bueno, sería todo por el día de hoy. Muchas gracias a todos por la plática, por acompañarnos, y espero que se hayan divertido y aprendido algo por aquí, que se lleven algo en el cora. Salud de mentes. Salud de mentes. Salud de mentes.